¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal y el día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo la entrevista de Valverde. Dejó unos titulares, la verdad que muy interesantes para opinar, debatir y reflexionar, sobre todo en la caja de los comentarios. La verdad que estuvo muy buena la nota, dejó varios titulares, sobre todo en parte atacando el estilo Barça, hablando como que el ADN cruifista, por así decirlo, es una milonga. Por otra parte también, yo creo que dejando claro una sospecha que todos teníamos en ese momento, por esas épocas, desde la salida de Luis Enrique hasta la destitución de Valverde, que ya pasaron casi unos 4 años, en mitad de 2020, por fecha de enero por ahí, que prácticamente le mandaban los jugadores. Hasta hizo autorreferencia a sí mismo comparándose con un entrenador de básquet que llegó a los Toronto Raptors. Y en cuanto a mi opinión, lo que dijo Valverde realmente no es nada nuevo y no es algo que no conozcamos, o por lo menos yo ya tenía la sospecha de todo eso cuando opinaba en la cuenta de Instagram y lo hablaba directamente en los años 2019, en los años 2020, finales de 2018. Y para mí lo que vino a hacer Valverde es prácticamente confirmarlo de una manera elegante, porque lo dice de manera algo indirecta, por así decirlo. El ataque está de más a lo que viene siendo el estilo del Barça, pero creo que confirma todas las sospechas y la razón principal por la cual el Barça tuvo una destrucción masiva y una caída libre en su rendimiento tanto económico como deportivo desde 2017 hasta 2021, con Valverde siendo uno de los grandes responsables de todo esto que nos pasó. Incluso pongo en la misma bolsa a los jugadores, obviamente a Bartomeu y también obviamente al socio. ¿Por qué? Porque el socio es el que metió a Bartomeu y Bartomeu fue el que permitió a Valverde hacer lo que hizo finalmente los jugadores, que es pasar por encima de la figura del entrenador. Y para mí aprender la lección de todo este pasado y de toda esta época ambigua, porque tenemos que criticar lamentablemente a jugadores que son parte vital en la historia del Barça, pero como dije, tenemos que aprender la lección de cómo cortar un ciclo a tiempo siempre es beneficioso antes que estirar el chicle de más. Como dije, Valverde, yo entiendo lo que hizo, porque no le quedaba otra prácticamente. Era un equipo que venía de ser uno de los mejores del mundo, que ya habían ganado todo, que eran un grupo de jugadores que ya habían llegado a cierto grado de estatus futbolístico en el cual le permitía, a base de su experiencia, funcionar prácticamente solo. Pasaron de ser uno de los equipos más intensos en el mundo, sobre todo ese Barça de Luis Enrique reconocible en la presión alta, pasaron de eso a gradualmente sufrir goleadas en Europa, hasta que luego llegó Valverde y empezaron las cosas raras. ¿Qué son las cosas raras? Entrenamientos de 40 minutos, que Piqué, te sale en el documental de Netflix en ese momento del Barça, a decir que no le habían dado un permiso para viajar a Estados Unidos. Valverde le dijo que no y él finalmente lo hizo, que si dormía 3-4 horas, que si Dembélé llegaba a la hora que se le cantaba a los entrenamientos. El entrenador del Napoli, del Inter, Spalletti, en ese momento, alucinando con el calentamiento del Barça. Lo mismo con Flick cuando nos metieron 8 el Bayern. Y era el equipo rey en día de fiesta, pero simplemente tenían a Messi. Y Valverde, como yo siempre dije en un video anterior, Valverde vio el problema. Valverde era consciente del problema. Estoy segurísimo que era consciente del problema. Valverde sabía que no podía ser de entrenador y hasta incluso después lo confirmamos con Setién, porque a los 11 días ese mismo grupo de jugadores aburguesados le hicieron la cama a Setién. Como dije, Valverde reconocía el problema y lo que hizo Valverde es hacerla fácil, que es hacer de gestor, que los jugadores decidan lo que quieran que se haga. Y conste que desde el punto de vista del resultado, si lo vemos así, frío y sin ningún tipo de cálculo futbolístico ni nada, la verdad que le fue bien, sobre todo en la primera temporada. Veíamos un Barça sólido, un Barça que era la última raspa de esa temporada 2017-2018 de lo que había dejado Luis Enrique. Por ejemplo, se hacen ciertos matices como un 4-4-2 con Suárez y Messi en punta, pero ya era un Barça que empezaba, sobre todo en Roma, que vos veías que algo no estaba bien en el plantel. O sea que cada vez iba menos en lo físico, en lo mental, como que los jugadores, salvo 2-3 años, no te daban la sensación de que podían dar de nuevo ese nivel que mostraban anteriormente, algo lógico y normal, porque siempre en la carrera de un jugador, cuando ya sobrepasás edades como 31, como 32, tendés en tu rendimiento a ir para abajo, en lo físico, en lo mental, porque son muchas temporadas, porque hay mucho desgaste.
Y lejos de intervenir Valverde en lo que fue el primer aviso de todo en Roma, que hizo Valverde, siguió estirando el chicle. Y lejos de cortar ese ciclo en Anfield, ¿qué hizo Valverde? Siguió estirando el chicle. ¿Y qué pasó? Todo lo que vivimos desde 2020 hasta 2021 y que hoy en día nos sigue perjudicando. Y otro también de los grandes responsables en esto, como siempre dije, fue Bartomeu. Porque Bartomeu en ningún momento intervino sobre la imagen de los jugadores, ni Valverde quiso hacer cambios profundos en el vestuario. Tras lo que fue la debacle de Anfield, era claro que ese equipo necesitaba un toque de atención. Claro, pero a lo que me refiero a toque de atención es claro, era sacar pesos pesados del plantel. ¿A qué me refiero con pesos pesados? Por ejemplo, en 2018, cuando te ofrecieron 90 millones por Rakitic, un jugador que en ese momento venía de un buen impulso tras lo que venía siendo el Mundial y habían otras opciones interesantes de mercado, era la última gran oportunidad de sacar algo por ese jugador. ¿Qué se hizo? Nada. Y es así como se fue creando el tremendo agujero económico que hasta incluso hoy en día Laporta está trabajando en corregir, porque Messi se te fue gratis, porque Suárez se te fue gratis, porque Rakitic se te fue gratis, porque Jordi Alba se fue gratis, porque Piqué se fue gratis y todos esos jugadores se fueron dejando la gran mayoría 0 euros en la caja, siendo la plantilla que más cobraba en toda la historia del fútbol mundial y no nos sirvió para auténtica nada. Y es así como se ha creado el Barça, heredando a Laporta, mejor dicho, este auténtico solar que por lo menos hoy en día parece que empezamos a salir de ese tremendo agujero. Pero esto lo digo para que aprendamos la lección para el futuro. Porque si Xavi logra hacer un ciclo ganador como todos queremos y como todos esperamos el día de mañana, con los Gavis, con los Pedri, con los Fermín, con los Lamine, con todo esto, con toda esta excelente camada de canteranos y jugadores jóvenes que estamos teniendo y estamos disfrutando a día de hoy, comienzan a pasar por encima de la imagen del entrenador o se pasan de vivos o por decir se aburguesan de alguna manera de tanto ganar, de enfrentarse siempre a los mismos rivales o se cansan, hay que cortar con eso lo antes posible y detectar a los jugadores que están poniendo en problema a Xavi. Esto es una recomendación que en una entrevista muy famosa Cruyff le dijo a Xavi: cualquier jugador que te moleste, se llame como se llame, tenés que sacarlo. Tenés que sacarlo y no estirar el chicle como se hizo en la época Valverde. Porque a mí lo que realmente me molesta como barcelonista de toda esa época Valverde es que todos los problemas que se originaron en esa época lo hicieron de manera consciente. Todo ese destrozo masivo lo hicieron a posta, o sea, sabiendo de que estaban haciendo las cosas mal. No lo digo que lo hayan hecho en pos de perjudicar al Barça, sino que Valverde, lejos, a ver, en parte lo entiendo, ¿no? Porque son muchos millones, porque en el Barça sabes que es un club de lo más grande, en los cuales si hace medianamente las cosas bien, con un Messi en ese momento, siendo el mejor jugador del mundo y en uno de los mejores prime de su carrera, podías, estirar tu currículum, ganar títulos, ganar ligas, con tan solo no joderlos a ellos. Pero Valverde debió ser sincero consigo mismo y señalar el problema y renunciar lo antes posible del Barça si no se veía con la fuerza necesaria, porque así nosotros los barcelonistas en ese momento le íbamos a tirar toda la carga por encima de los jugadores. Nosotros los barcelonistas somos los que mandamos en el club, nosotros decidimos, los presidentes, los jugadores y los entrenadores. Pero entonces, ¿cuál era el problema y por el cual se originó principalmente todo esto? Es que sacar a esos jugadores leyendas del Barça, que son mitos blaugrana, sobre todo jugadores como Messi, Suárez, Piqué y todo lo que mencionamos anteriormente, era impopular decirlo, era impopular decir que había que sacarlo. Por ejemplo, en 2020, Bartomeu, para mí, en mi opinión, debió vender a Messi al Manchester City cuando se decía que era una oferta de 100 millones y, por ejemplo, Bernardo Silva, se hablaba de Cancelo, se hablaba de Laporte, Mahrez, un montón de jugadores que iban a entrar. No se hizo nada. Se dejó que estuvieran más tiempo del que tenía que estar. ¿Para qué? Para que Messi esté un año y para que el próximo año se te lo vaya gratis. Y ahora, en pleno 2023, vos estás intentando sacar dinero hasta por debajo de la piedra para fichar a Bernardo Silva cuando ya lo hubieras tenido con una transición, por ejemplo, con un entrenador correcto y con personalidad como era en ese momento Luis Enrique. ¿Qué se hizo? Nada de eso. Nada. Y se nota también que Valverde no aprendió nada de esa época. ¿Por qué? Porque también critica el estilo de juego del Barça
Y no tiene nada que ver si usas 4-4-2 o 4-3-3 o si por un día a Xavi se le canta utilizar, por ejemplo, la formación de 5 defensas. Una formación no te dicta si sos cruyffista o si no lo sos. Si tenés que revolear la pelota de defensa porque te están apretando y no sacás la pelota jugada, no te dicta si sos cruyffista. Si mandás un 9 a la desesperada para que cabecee y empezás a tirar pedradas desde la banda como hace cualquier equipo del mundo, cuando llegan los minutos finales, no te dice si sos cruyffista. ¿Qué es lo que te demanda si sos cruyffista o si no lo sos, o si respetás o no el ADN Barça y la filosofía con la cual este club ha ganado absolutamente todo en la historia del fútbol? Es qué es lo que me ofreces a mí como espectador dentro del campo. ¿Y qué ofrece, por ejemplo, el Barça de Valverde en esa época? Que el Betis me saque la posición en el Camp Nou, dar asco en contra del Liverpool, ganar con un 3-0 que todos lo sabíamos que era totalmente ficticio, porque en un resultado real el Liverpool mereció ganar esa eliminatoria tranquilamente y de paso no nos comíamos semejante remontada. Y nada, eso, o sea, prácticamente te dominaba el Osasuna, te dominaba el Betis, te metías atrás y ganabas al Madrid de Solari en ese momento con un Vinicius que, bueno, no sé si tenía 17, 18 años, que nos pasaban por encima y nosotros festejábamos el ganar a la contra, cuando claramente el deterioro era peor en cuanto a juego, en cuanto a economía, en cuanto a todo. Tengo que admitir que en mi vida, que he visto todos estos años al Barça, las únicas veces que he llegado hasta el punto de dormirme en un partido del Barça ha sido con Valverde en el banco, y hasta incluso era una época que tranquilamente vos no te podías ver los partidos, sino simplemente poner los resúmenes porque era Ter Stegen, Messi, Suárez a la contra. No había ningún tipo de automatismo más en ese equipo de Valverde. Era o Jordi Alba por fuera buscando el pase de Messi, o era Messi haciendo alguna jugada espectacular, o Suárez con alguna jugada espectacular. Es por eso que yo le doy un mérito increíble a lo que viene haciendo Xavi. Xavi agarró un Barça totalmente explotado, o sea, explotado en todo tipo de sentido. Valverde agarró el Ferrari que venía de ganar un triplete hace no muchos años con Luis Enrique. Xavi agarró un Barça sin Messi, sin Suárez, sin Piqué, sin Jordi Alba, sin Busquets y sin todos estos jugadores en su mejor momento. Tuvo que sacar adelante al Barça y hacerlo competitivo en menos de 2 años, prácticamente tirando de cantera, tirando de palanca, sacando dinero por debajo de las piedras y con muchos jugadores jóvenes que hoy en día, por ejemplo, le está faltando la experiencia y la madurez en el juego que en ese momento sí tenían los Messi, los Suárez, etcétera, todos los jugadores anteriormente mencionados. Así que nada, aprendamos para el futuro esto. Cuando los jugadores empiezan a joder el proyecto, se lo detecta y se lo saca, sea quien sea. Ya llegarán otros, siempre llegan otros, esto es cíclico. Ahora esperemos que nos recuperemos como club, que volvamos a ser ese Barça competitivo. Yo entiendo que es molesto hablar de esta época, incluso a mí me jode tirarle mierda a jugadores que he crecido viendo y que para mí son ídolos, héroes indiscutibles, pero hay que tener en cuenta, así como ellos nos dieron mucho, no le da el derecho a que sean directores deportivos, entrenadores y presidentes al mismo tiempo. Eso no puede pasar nunca más en el Barça. Así que nada, te invito a que me dejes tu opinión de este tema, de esta interesante entrevista de Valverde en la caja de los comentarios. Quiero saber tu opinión. Comparte el video, deja tu like y nada, también me puedes seguir en mi página de Instagram. El día de hoy hemos alcanzado los 2000 seguidores y nada, nosotros nos estamos viendo en la próxima. El enlace, perdón, antes de irme, el enlace directo lo tenés en la pestaña de información o si no en el banner del canal para seguirme. Aparezco también como Sector Blaugrana y nada, nosotros nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos el día de mañana, ya prácticamente a la previa de lo que va a ser ese Barça Porto por Champions. Te mando un saludo, nos vemos, adiós.